Bueno, Cristóbal, tengo que decirte que es un honor y un gusto estar compartiendo con un experto, aprendiendo algo que es totalmente desconocido para mí y representando a otros padres que al igual que yo, muy posiblemente se están sintiendo abrumados con la cantidad de información que recibimos hoy en día de inteligencia artificial. A duras penas uso ChatGPT para mi trabajo. Todavía estoy pensándome en cómo voy a hacer para que no me reemplace en el futuro. Y es aún más difícil pensar en cómo voy a hacer para gestionarlo adecuadamente con mi hijo. Entonces, hoy la primera pregunta que te quiero hacer es, después de la charla que vimos, nos llevamos muchas ideas, muchas cosas que seguramente podemos empezar a implementar, pero ¿por dónde empezar? Sobre todo cuando estamos en una era de cosas muy nuevas, aún hay mucho desconocimiento. ¿Cuál sería ese primer paso por el que tenemos que arrancar los papás para empezar a acompañar mejor a nuestros hijos en el uso de inteligencia artificial? Bueno, muchísimas gracias y el honor es mío estar aquí contigo, así que muy agradecido. Si dices que te sientes abrumada, bienvenida al club, porque la verdad a todos nos pasa un poco que esto va muy rápido. Pronto se va a cumplir el tercer aniversario de esta tecnología y la verdad es que han sido 3 años aceleradísimos y es probable que algunas de las cosas que vamos a conversar ahora van a quedar obsoletas porque las máquinas siguen moviéndose muy rápido. Las personas no nos movemos tan rápido y eso no es un problema, pero sí tenemos que estar en un proceso de aprendizaje. Y tu pregunta es muy importante, ¿por dónde empiezo en este universo de cambios? Por el principio. Hay que aprender a entender lo básico de esto. Estas máquinas no fueron diseñadas para decir la verdad. No. Estas máquinas no entienden lo que dicen. Son algunos lo llaman loros parlanchines, que responden a probabilidades y llenan los vacíos de conocimiento que va en una frase. Y como están entrenados con grandes modelos de lenguaje, de miles de palabras con las que fueron entrenadas, nos dicen cuál es la respuesta más inmediata. ¿Dónde está el reto? Que una de las herramientas que nosotros como seres humanos tenemos para identificar la inteligencia es en el lenguaje. Entonces, cuando algo suena coherente, asumimos que tiene inteligencia, pero no tiene inteligencia. No entiende. Lo inteligente está en los datos, no en la máquina. Entonces, a lo mejor, si no tiene datos apropiados, no nos va a decir algo inteligente. Entonces, yo diría que los papás lo primero que tenemos que entender son esas nociones mágicas, que no es un oráculo de Delfos, es una máquina que suena de manera muy coherente, pero que quizás no está diciendo lo apropiado. Así que, con un poco de entusiasmo y un poco de escepticismo, yo creo que puede ser el primer paso para arrancar a entrar a trabajar con estas máquinas. Claro, y también pensar en cuándo sí y cuándo no, ¿no? Lo mencionabas tú. Mi hijo, por ejemplo, usa ya ChatGPT para hacer su tarea y me preocupa en qué momento simplemente le genero una respuesta, él transcribe o copia y pega si la tarea es completamente digital y es muy probable que ya no está usando su capacidad de racionamiento. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no usar la inteligencia artificial? Buenísima pregunta y difícil porque no hay un catálogo, pero a mí me gusta pensarlo en 3 niveles. Entonces, los invito a salir de la idea de con IA o sin IA y pensémoslo al prisma de estos 3 niveles. Cualquier cosa que nosotros como personas o como profesionales o como padres o si esto lo escuchan los educadores hacemos, hay actividades que son profundamente humanas. Cuando una persona va a otro y le plantea un problema, nadie quiere hablar con una máquina. Tú quieres hablar con alguien que te escuche, ¿sí? Pero si tú quieres resolver ese problema, por ejemplo como profesional, incluso como padre, tú puedes buscar información en alguna de estas herramientas y tú delegas algunas tareas. Es decir, se automatizan algunas funciones. Yo puedo hacer en menos tiempo la búsqueda de información, si corroboro las fuentes, y yo delego. Pero hay un tercer espacio que es el más interesante, cuando yo sumo mi experiencia, en este caso tu experiencia como madre, y la información que te pueda dar esta herramienta, y yo no solamente automatizo, yo potencio mi capacidad. Entonces, si yo separo mis funciones durante el día en las distintas actividades que tengo y pienso, algunas actividades son eminentemente humanas, en otras yo puedo delegar y automatizar, y en otras yo puedo potenciar mis capacidades, entonces ya tengo 3 estadios que lo puedo llevar a pensar con mis hijos. Con mis hijos cuando están aprendiendo, hagamos el ejercicio con ellos. ¿Qué cosas no podemos delegar? ¿Qué cosas podemos automatizar o hacer más eficientes? ¿Y qué cosas podemos potenciar? Pero esa reflexión, esa meta reflexión sobre cómo aplicamos el conocimiento, me parece que nos puede ayudar.
Te entiendo mucho que hay que acompañar, ¿no? Porque si el niño está haciendo solo su tarea, pues me pierdo de esa oportunidad de acompañar y direccionarlo adecuadamente. Quiero darle el espacio al público para que también nos haga algunas preguntas. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, tengo una pregunta y es, ya es inminente el uso de la inteligencia artificial y no quiero que mi hija mienta cuando la va a usar. ¿Cómo es la forma correcta de hacer ese acompañamiento de este uso de esta herramienta tan importante de una manera responsable? Excelente pregunta y bien difícil, pero vamos a tratar de abordarla juntos. Todo lo nuevo genera desconcierto, todo lo nuevo genera incertidumbre. Y hoy día estamos con una tecnología nueva y cuando nuestros hijos sean mayores se van a reír de la situación actual porque no va a ser nueva, ¿no? Pero hoy día estamos con el mapa incompleto. Y entonces, como el mapa está incompleto, evidentemente hay dudas, además del poder que tienen de generar respuestas muy sofisticadas. Yo creo que el tema de la transparencia y la confianza se resuelve conversando. Este no va a ser el único tema en la relación de padres con hijos donde hay zonas que son un poco complejas. Generar confianza. Si nosotros como padres no sabemos, me parece que es mejor asumirlo que esconderlo. Es probable que nuestros hijos utilicen tecnología que nosotros ni conocemos, pero la medida en que hacemos un pacto de transparencia total, de compartir de esto, de hablar, de normalizarlo, vamos a estar en un mejor pie de dar orientación cuando se generan esas dudas. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Gracias. Yo quisiera saber qué herramientas podemos tener como padres para evitar que el uso de la IA limite las capacidades que tienen los niños de imaginación y de creatividad. Excelente pregunta. Curiosamente, estas tecnologías pueden amplificar la creatividad y también la pueden mermar, ¿no? Eso es lo que lo hace complejo. Como todas las tecnologías tienen aceleradores y tienen detractores. Hoy día, por ejemplo, se están generando muchas canciones con inteligencia artificial. Se están escribiendo muchos libros. Las bibliotecas digitales están cada vez más inundadas de libros escritos por bots o personas con bots. Y películas, hoy día los guiones empiezan a hacer con bots y algunos actores son solamente generados por este tipo de tecnología. O sea, hay espacio donde se puede estimular la creatividad. Pero también, y me parece que tu pregunta es esencial en ese sentido, ¿cómo hacemos para beneficiarnos de las cosas buenas, pero que no sea a costa de cualquier creatividad? Va a depender de este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, mi sugerencia aquí es, uno, generar una creatividad digital y analógica, pero que no sea una en contra de la otra, que se sumen. Nosotros podemos jugar con amigos en espacios digitales y con amigos en la calle. Y lo otro, una contribución conceptual de Daniel Kahneman, que nos decía que hay dos maneras de utilizar este tipo de máquinas. Para la respuesta rápida, para la respuesta automática, para la consulta inmediata, y hay otra que es para la resolución de problemas más complejos. La resolución de problemas más complejos o de creatividades más sofisticadas requiere una ida y vuelta, requiere un ajustar, requiere contextualizar. Y yo creo que hay que aprender a bailar este tango a las dos velocidades. Y le podemos enseñar a nuestros hijos que a lo mejor para algunas cosas la creatividad en resolver una cosa inmediata, una cosa intuitiva puede servir, pero si queremos hacer la otra, de sacarle el máximo provecho al potencial de tu hijo y al potencial de la máquina, hay que aprender a crear de una manera distinta. Y entonces, cuando entendimos esas dos velocidades, me parece que estamos en un mejor camino. Pero, te digo algo, ni siquiera las compañías que definen la propiedad intelectual hoy día tienen resuelto qué pasó cuando uno crea con máquinas. ¿Quién es el dueño del contenido? Entonces nosotros como padres evidentemente estamos parte de esa discusión, pero mi sugerencia sería invitarlos a nuestros hijos a pensar qué cosas crean ellos solos, qué cosas crean con las máquinas y qué cosas delegan y que nos digan cuál les gusta más, en qué contexto, cuál es apropiada, y ahí estamos haciendo un pensamiento sobre el pensamiento. Esa idea de la metacognición aquí yo creo que es bien importante. Cristóbal, tiene mucho que ver el cómo podemos guiarlos en cómo hacerle la pregunta a la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Si le estás preguntando de pronto, dame la respuesta de este ejercicio, o más bien ayúdame a resolverlo, y tal vez la inteligencia nos ayuda desde las preguntas a ir resolviendo ese tema que el niño esté tratando de investigar. Bueno, vamos con una siguiente pregunta del público.
Bueno, una inquietud que tenemos como padres es la interacción con el colegio, con la escuela, ¿sí? ¿Qué sugerencias podríamos nosotros tener como padres para entender un mejor relacionamiento de nuestros hijos dentro del colegio, dentro del contexto educativo y el uso de la inteligencia artificial? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta de 100 puntos. ¿Por qué? Porque creo que los colegios no la tienen resuelta. Yo tampoco, a propósito, ¿eh? Pero vamos a explorarla un poco, vamos a desmenuzarla. Uno va al colegio no solamente a aprender saberes, ¿cierto? Bueno, uno puede ir al colegio a aprender saberes, se espera que uno aprenda algunos saberes, pero uno va a mucho más que eso. Uno va a aprender a relacionarse con otros y aprender a vivir en sociedad. Uno va a aprender a ser amigos y también va a aprender a llevar relaciones sociales que son difíciles, porque no nos podemos llevar bien con todos, se generan conflictos, a veces son duros, y ese proceso de aprendizaje es enormemente importante para la vida. A veces puede ser tanto o más importante que ese saber, ¿no? Se complementan las habilidades socioemocionales y los saberes cognitivos. Cuando la incorporación de la tecnología pone énfasis en lo cognitivo y merma lo socioemocional, entonces no vamos por buen camino. Entonces, aquí mi sugerencia es pensar esto como un aliado, asegurar que los profesores cuenten con formaciones que les permitan saber cuándo incorporar esto, para qué cosas, y una pregunta más difícil, cómo evaluar saberes en este contexto que es algo que le está generando a muchos profesores muchos dolores de cabeza, pero sin que la discusión se la robe solamente lo cognitivo. La conversación también tiene que estar de la parte socioemocional, y estas herramientas tienen buenas noticias sobre este tema y tienen algunas que tenemos que cuidar. Así que, bueno, lo primero es abrir la discusión. Lo segundo es asegurarnos que el foco no solamente esté en lo cognitivo, esté en lo emocional. Y tercero, no olvidarnos que vamos a los colegios a aprender a vivir en sociedad, a aprender a relacionarnos, que son saberes importantísimos para la vida. Yo diría que ese es el primer paso para arrancar. Muy bien, gracias. Yo creo que además todos crecimos en una temporada donde podíamos jugar y aprender con nuestros amigos y ahora hay un tercer elemento en el mapa que tenemos que tener en cuenta y probablemente pues ya sabemos que hay casos que no es muy bueno el resultado en afectación psicoemocional. Vamos con otra pregunta del público. Muy bien, Cristóbal. ¿Qué competencias digitales crees que son esenciales para que nuestros niños y jóvenes sean buenos ciudadanos digitales? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Las competencias digitales es un tema que en los últimos 20 años ha adquirido mucha relevancia. Ha pasado de ser un tema de investigación a un tema de política pública, pero como las tecnologías evolucionan, las competencias digitales también evolucionan. Ahora, las competencias digitales no son independientes de los saberes fundacionales, de las habilidades básicas, de saber pensar, de saber leer, de saber relacionarnos, ¿no? En la medida que mi capital social, cultural es rico, mis competencias digitales son más ricas. Yo no las puedo disociar como yo soy muy hábil en lo digital, pero la verdad no sé hablar o la verdad no me sé relacionar. Entonces, entendiendo esa intervinculación o esa interdependencia, vamos al tema de las habilidades digitales. En el mundo pre-IA lo importante era saber buscar información, saber cuidar mi identidad digital, saber cómo administrar mi privacidad. Pero hoy día, en este mundo donde las respuestas son extraordinariamente eficientes y sofisticadas, se esperaría primero que yo pueda hacer más que lo que hacía antes. O sea, si yo solamente pedía que mis alumnos leyeran un texto y escribieran una reflexión sobre eso, hoy día les puedo pedir que lo hagan en varios idiomas, que hagan un video y que además escriban una prosa y que lo conversen con un avatar. Es decir, yo puedo llegar un poco más lejos, pero les voy a pedir a ellos que transparenten las decisiones cognitivas que tomaron, las preguntas, como tú muy bien decías, cuando utilizaron esas herramientas. Es decir, no me alcanza con el producto final, me importa el proceso. ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué decisiones tomaste? Y si tú me preguntas cuál es la competencia digital que a mí me parece más importante, cuál es el superpoder que yo hoy día, esta mañana, pondría en el centro, es la curiosidad. Porque es tan fácil adormecer la curiosidad en un mundo donde las respuestas están todas listas. Los videos están todos resueltos, la información. La resolución de los videos de las últimas tecnologías es francamente sorprendente. Y lo que yo espero es que las generaciones que vengan sean ambiciosas de ir muchísimo más allá y no solamente se queden conformes con lo que hay. Así que yo diría curiosos crónicos, inquietos, preguntones,
me encantaría que es algo que podamos fomentar y promover porque de lo contrario, estas máquinas nos van a adormecer nuestra inquietud y no queremos que pase eso. Muchas gracias. En línea con esa habilidad de curiosidad que viene nata en los niños, tú mencionabas algunos factores que pueden ser signo de alarma y que me gustaría mucho que reforzáramos porque es la oportunidad de identificarlo muy prontamente antes de que se nos salga de control el uso de la tecnología en los niños, si pudiéramos reforzar un poco esos puntos. Por supuesto, lo que nos dicen los expertos es que estas cosas no pasan de la noche a la mañana, son graduales. Y entonces si tenemos los radares activos, si destinamos el tiempo que la sociedad moderna a veces nos hace dividir en muchas cosas y estamos atentos, por ejemplo, cuando nuestros hijos se refieren a la IA como una persona, como alguien en que confían, como una amiga, como un amigo, como una pareja, alerta. Si nosotros identificamos que destinan demasiado tiempo a eso, o que ese tiempo va en desmedro de salir con amigas y con amigos, o hay alteraciones en el estado emocional, por ejemplo, baja autoestima, o dificultad de llevarse bien con otros, o mucho tiempo encerrado en su habitación, o incluso desórdenes de alimentación, desórdenes de sueño y de actividad física, yo diría ahí la alerta. A lo mejor no es solamente la IA, es la IA en un contexto de otras cosas, pero yo diría que eso va a ser el primer. Y lo otro que es menos de una sola vez, sino que es más continuo, es hablemos de la IA. ¿Para qué la usas? ¿Cómo la usas? ¿Te ha pasado algo incómodo con la IA? Cuéntame. ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo resolviste? ¿O le pasó a un compañero tuyo? A veces es más fácil contar de lo que le pasa a mis compañeros de lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces preguntémosle a nuestros hijos lo que le pasa a sus compañeros. Los psicólogos siempre hacen esa trampa. Y es una manera de transparentar. Yo diría que en ese camino estamos más cerca de poder detectar a tiempos tempranos para tomar decisiones. Claro, y en esas preguntas que podemos hacer como padres a veces también es, pero si la respuesta te la dio el ChatGPT, por ejemplo, de nuevo, ¿de dónde la saco, no? ¿De dónde la sacó? ¿Cuál es la fuente de ChatGPT? Porque les pasa, no sé, muchos crecimos en la temporada en que nuestros padres nos decían, salió en la televisión. Pues como salió en la televisión, eso es verdad, ¿no? Si lo dijo ChatGPT, eso es verdad, ¿no? Entonces invitarlos también a pregúntale a ChatGPT las fuentes de información para que tú también conozcas de los autores y de los estudios y un poco más a profundidad. Y no olvidar que a veces hace trampa y nos da una fuente que no es, así que hay que hacer un poco de doble ejercicio. Es un riesgo, ¿no? Vamos con otra pregunta. Tú bien decías que para nuestros hijos esto es el medio ambiente en el que crecieron, o sea, para ellos es la lavadora, tú lo dijiste. Uno le preocupa un poco, dependiendo de las edades, pues uno sabe que hay libros que tienen clasificación, películas que tienen clasificación. ¿Existe en estas herramientas de inteligencia artificial la posibilidad de, digamos que, de ir permitiendo progresivamente su acceso de acuerdo a las edades de nuestros hijos? ¿Eso, digamos, que ya está inventado? Excelente pregunta y te lo agradezco porque es una pregunta que no surge con el tema de la IA, existe ya en las plataformas digitales, hay orientaciones de edad, ¿no? Básicamente lo que ha existido en la normativa, por lo menos, es que se establecen edades, estoy hablando, por ejemplo, del mundo pre-IA en las redes sociales, se establecen edades básicas y los niños tienen que demostrar qué edad tienen. Ahora, que no hagan trucos es otra historia, ¿no? Pero se pide eso y eso es lo que en teoría es el enforcement, que las organizaciones tienen que cuidar. Entonces ahora, en un mundo de IA, se espera que ese tipo de límites también se establezcan. Muchas de las compañías que se están desarrollando grandes plataformas, las más conocidas, dicen en primer lugar que el uso menor de 13 años no es deseable, ¿no? Estas máquinas no están diseñadas para eso, el tipo de respuestas no son las apropiadas. Esa es como una edad que se establece en alguna de estas tecnologías. Pero también he visto investigaciones que nos muestran que incluso recomiendan ser extraordinariamente cauteloso bajo los 18 años. O sea que es una edad bastante más arriba, ¿no? Porque estamos viendo que a veces esos datos no se usan de manera apropiada o estos chatbots dan recomendaciones que son francamente inapropiadas para niños menores. Entonces, yo tendría un poco de cuidado con un número mágico, pero lo que tenemos que pensar es... yo creo que es muy difícil que todos los papás hagamos la revisión de todas las tecnologías y que cada uno construya esto. Pero lo podemos hacer a nivel de colegio. Que el colegio nos ayude a identificar cuáles son las herramientas saludables o de que podemos confiar más y las ponemos en un espacio más de visibilidad y podemos poner herramientas que a lo mejor están en una zona
más gris o por descubrir, y entonces con eso podemos empezar a ordenar la cancha, porque hoy día está todo mezclado, y entonces es difícil saber por dónde empezar. La Comisión Europea establece como 3 niveles, dice los niveles de riesgo básicos, los niveles de riesgo altos y los niveles de riesgo no aceptables. Entonces nosotros como papás tenemos que entender cuáles son esos riesgos y qué acciones tenemos que tomar, ¿no? Yo no espero que cada uno sea un experto en la IA, pero sí espero que si yo estoy mandando a mis hijos a un colegio donde los niños están pasando mucho tiempo en esto, abramos la discusión. Y a lo mejor hagamos un ejercicio de consulta a los niños y a los padres y a los profesores, qué tecnologías utilizan, para qué usos y cuáles de ellas pueden tener usos no deseados, y empezamos a mapear, ¿no? Porque yo te podría recomendar documentación de algunos otros países o investigaciones, pero me parece que es mucho más relevante lo que en el contexto de tus hijos es útil. Y entonces abramos la discusión y rayamos la cancha juntos. Cristóbal, quiero ser la voz de padres de hijos adolescentes. Y es que hay una preocupación por ese momento evolutivo por el que atraviesan. ¿Desde qué arista debería ser el diálogo con ellos en relación con la IA? Como desde dónde tomamos ese contrato social, esa conversación. Para los adolescentes necesitamos unas 4 o 5 horas más de discusión para hacer algo a traje a medida, ¿no? Pero yo diría que, entendiendo que es una edad donde hay mucha... el cerebro se inclina al riesgo, se inclina a probar los límites, se inclina a probar eso que está prohibido. Y los mecanismos de autorregulación no están del todo desarrollados. Es especialmente importante que hablemos de esto. Pero vamos a poner esto en contexto, porque en otros momentos de la historia la gente se estaría riendo de nuestra preocupación, ¿no? En otros momentos los riesgos eran muchísimo más complejos y eran vitales. Y ahora lo que nos pasa es que nos preocupa que estén utilizando una máquina que da respuestas. Se podrían reír nuestros antepasados de nosotros. Pero en este momento es nuestra preocupación y queremos que tengan un bienestar desde momentos tempranos. Yo diría que aquí la sugerencia sería discutir con ellos en colectivo, no en el 1 a 1. Porque en el colectivo vamos a ver distintas maneras de cómo ellos se relacionan con esto. Vamos a encontrar líderes de la tribu, vamos a encontrar aquellos que están en una actitud más pasiva, y en la discusión más colectiva me parece que vamos a tener una visión más completa. Y eso creo que tenemos que hacerlo a nivel de espacios de educación no formal, por ejemplo en la casa, cuando invitamos a varios amigos de mi hija o de mi hijo, y pedirle a los profesores que también lo hagan en la escuela. Y luego compartimos y comparamos las figuritas, ¿no? A ver si nos están dando datos parecidos. Pero yo creo que es importante que identifiquemos a esos que se llaman los influencers, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que están dando esos influencers que tienen un impacto enorme en los otros? Y entonces en ese contexto vamos a estar en mejores posiciones para actuar. Es cierto que muchos de los influencers se dan por las pantallas, ¿no? Estamos consumiendo contenido de sus influencers. Pero soy de la política de transparencia total. En la medida que lo hablamos, vamos a tener mejores acciones para actuar. Y la otra sugerencia sería, también están pasando cosas súper interesantes con esta tecnología. No todo es malo, no todo es negro. Yo sé que estoy vestido de negro y me ha tocado hablar de lo difícil, pero también hay cosas maravillosas, ¿no? Así que tratemos de ponderar los riesgos con también las enormes posibilidades. Yo hubiera soñado con tener esas tecnologías en mi época, el tipo de tecnología que a mí me tocaba. Costaba muchísimo conectarse a internet, las imágenes eran todas anticuadas y cuadradas, y ahora tiene una resolución que mis ojos no pueden creer. Entonces es bellísimo lo que está pasando, pero a la misma manera en que abrimos para la apertura, la creatividad y la creación, tenemos que abrir la cancha con esas discusiones con el conjunto de nuestros hijos. Esa sería mi sugerencia. Excelente, gracias. Vamos con una última pregunta en el público. Sí, Cristóbal, yo quisiera saber cómo la inteligencia artificial puede apoyar a los padres en la educación emocional de sus hijos y a su desarrollo social en los entornos familiares. Excelente pregunta, pero te la voy a dar vuelta, porque tu pregunta asume que puede apoyar. A lo mejor no puede apoyar. ¿Por qué asumimos que la IA va a hacer algo? A lo mejor no lo va a hacer o no lo va a hacer de manera óptima. Lo que yo haría es, yo haría una selección de las fuentes que para mí son relevantes, ¿sí? Directrices que pueda dar a lo mejor las autoridades, comunidades académicas expertas, instituciones que se dediquen a esto,
y yo selecciono los materiales que para mí son relevantes y las pongo en alguna de estas herramientas y yo creo mi pequeño jardín de información confiable y le pregunto a ese jardín, ¿me explico? A un pequeño canvas, ¿no? Yo no quiero hablar de tecnologías en particular, pero creo que se entiende. O sea, si yo selecciono las fuentes que para mí son relevantes, pueden ser videos en YouTube, bueno, ya mencioné una marca, o pueden ser podcasts, o pueden ser otras cosas, y las pongo y yo digo, este es mi archivo, y ojo, no lo tengo por qué hacer yo sola, lo puedo hacer con mis colegas, con mis otros papás, ¿no? Y entonces decimos, estas fuentes son buenas, preguntemos sobre esto, porque aquí tenemos confiabilidad, que es algo que no siempre está allá afuera, entonces vamos a poder ayudarnos en este proceso de una mejor manera. Yo diría que ese es un buen punto de arranque. Bueno, Cristóbal, después de esta muy enriquecedora conversación, yo me llevo que definitivamente más que miedo y preocupación, tenemos que buscar mecanismos de acompañamiento y de acercarnos y entender un poco lo que están también aprendiendo ellos y por qué no aprender con ellos, ¿no? Abrir la mente a aprender junto con ellos. Agradecemos mucho el espacio que nos has brindado y les tengo una sorpresa para que podamos escuchar a una versión de un influencer, justamente, adolescente, justamente. Creo que vamos a poder aprender muchísimo con él, ¿no? Buenísimo, encantado. Entonces vamos a hacer un break y nos vamos a organizar para recibirlo.